aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Durante la semana nos ocupamos de nuestros quehaceres, nuestras actividades, nuestras diferentes ocupaciones que tenemos, y que muchas veces esas ocupaciones nos traen aflicción, nos traen preocupación, nos traen ansiedad, turbación, así como le dijo aquí Jesús a Marta, le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero Jesús la orienta y le dice: solamente una cosa era necesaria. En un sentido, Marta estaba pensando que lo que hacía ella era mejor que lo que estaba haciendo María, pero Jesús dice no la condena, pero le dice que era más importante estar escuchando su palabra, y es lo que hemos hecho nosotros. Hemos decidido en este día escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar y a pedir la dirección de Dios. Altísimo Dios y Padre, en esta hora de la tarde, Señor, pido tu dirección, tu guianza para exponer tu santa palabra. Oh Dios, que pueda comunicar lo que tú quieres enseñar a tu iglesia en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Acompáñenme a leer en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1. Esta carta a los hebreos fue escrita a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero muchos de ellos, a causa de la persecución, estaban tentados a abandonar la fe. Y entonces, por eso el autor le expone cuán importante es mantenerse, perseverar en la fe cristocéntrica. Y voy a leer en el capítulo 1, del versículos 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En un principio menciona el nombre de Dios, y la gente desde el principio de la humanidad ha tenido nociones acerca de Dios. Una de ellas es el panteísmo. Por ejemplo, nos dicen que para ellos confunden a la naturaleza con Dios, pero así como una poesía no es el poeta, o una música no es el músico, también la creación no es Dios. Entonces ellos erran en su idea acerca de Dios. También otra posición que existe acerca de Dios es el deísmo. Para ellos, Dios creó el universo, pero lo dejó abandonado. Es como si le diera cuerda y lo puso a funcionar y que se quedara solo, gobernado por leyes naturales, ¿sí? Pero
Según la Biblia, Dios no es así. Dios es un ser personal y único que se ha revelado, que ha hablado a la gente desde el principio de la humanidad. Por ejemplo, Dios se reveló a Abraham, le hace un llamado. Eso lo podemos leer en Génesis 12, cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre, vas a ser de bendición. También encontramos que Dios hablaba con Moisés en el monte Sinaí, le dio las tablas del testimonio que contenía los 10 mandamientos. Y también Dios se reveló a Jacob en sueños, a Isaías en visiones, y entonces de diferentes maneras Dios se comunica. Pero en este pasaje encontramos que la revelación final y completa de Dios es a través del Hijo, a través de Jesús. Y nos dice en el versículo 2 que Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús participó, el Hijo de Dios participó activamente en la creación. Él era el agente juntamente con el Padre, estaba activo en la creación, pero no solamente hizo, por quien hizo el universo, sino también que nosotros somos y estamos hechos para Él. Hace tiempo había en el siglo II después de Cristo, existía una manera de pensar que se le conoció como el modelo geocéntrico del universo. Geo significa tierra y céntrico centro. Entonces, en aquel tiempo y hasta el siglo XVI, la gente pensó que la tierra era el centro del sistema solar y de todo el universo. Pero ya en el siglo XVI surgieron hombres como Galileo Galilei, como Isaac Newton, que corrigieron esa visión que la gente y el mundo de aquel entonces tenía. Y gracias a las investigaciones y a los adelantos científicos, al descubrimiento del telescopio, descubrieron que esa teoría era falsa. Entonces surgió el modelo heliocéntrico. Sí, helio significa sol. Entonces descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol era el centro del universo, y los planetas son los que giraban alrededor de él. Entonces, vemos también aquí que dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús vino a presentarnos cómo es Dios. Él es el resplandor de su gloria y lo manifestó mediante su poder, con las señales que Él hacía, con los milagros que Él hacía cuando estuvo aquí en la tierra. Pero también, principalmente, manifestó la gloria de Dios a través de su carácter, a través de los atributos morales que se relacionan con el hombre. Y creo que el más sobresaliente de ellos es el amor. Por eso dice en este versículo 3 que además de que Él es el creador, Él también es el sustentador. Entonces Jesús sigue participando activamente en el cuidado de la creación, pero el fin principal por el cual vino fue que Él vino a purificarnos, dice, de nuestros pecados, para acercarnos a Dios mismo. Por eso vamos a leer en Hebreos capítulo 8. Aquí encontramos cómo Jesús introduce un nuevo pacto que es superior al antiguo pacto. Acompáñenme a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice de la siguiente manera, voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas,
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces aquí la Escritura nos dice que Jesús trajo un mejor pacto. El pacto es un acuerdo entre Dios y los hombres, pero el pueblo de Israel falló, porque aquel antiguo pacto le decía las cosas correctas que debían hacer, que debían de cumplir las leyes, pero faltaba algo, no te daba la facultad, el poder para obedecer, para hacer, para cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso la diferencia con el nuevo pacto es lo que dice en el versículo 10, que ahora por la obra del Espíritu Santo, Dios pone sus leyes en el corazón, en la mente y en el corazón de cada creyente. Otra diferencia también es de que ahora podemos conocer a Dios de manera personal. En aquel tiempo, Moisés tenía un encuentro con Dios en un lugar donde él se reunía de manera así frecuente, pero también el sumo sacerdote solamente una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y también eran auxiliados por los demás sacerdotes y levitas, pero ninguno de ellos podía conocer a Dios de manera personal. Pero ahora, gracias a Jesucristo, podemos conocerlo a Dios. Amén, hermanos. Y también dice en el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios por los pecados, cada año hacían memoria y recordaban todos los pecados pasados. Pero ahora, en el nuevo pacto, Dios es propicio y dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados, ya no nos recuerda los pecados que cometimos. Entonces eso es lo que trajo Jesús, un mejor pacto que es superior al antiguo pacto. Jesús también le dijo a los fariseos, les decía que eran sepulcros blanqueados, pero que por dentro estaban llenos de hipocresía, porque el antiguo pacto solamente trataba con lo externo, pero el nuevo pacto que trajo Jesús trata con el interior, con el cambio en el corazón del hombre y lo hace una nueva criatura. Ahora leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, con la venida de Cristo también tenemos un mejor santuario. En el tabernáculo de reunión estaba la puerta, y que todo lo que estaba al interior, los muebles y el diseño eran solamente símbolo de Cristo. En realidad la puerta por el cual podemos ser salvos es Jesús. Después de la puerta estaba el atrio, donde estaba el altar del holocausto. Ahí se ofrecía el sacrificio. Y después estaba el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Entonces, el altar del holocausto simboliza la justificación por fe del creyente, gracias al sacrificio de Cristo. Y el lavacro simboliza el derramamiento del Espíritu Santo que nos da una nueva vida en Cristo. Ya después había dos secciones al interior. Una parte es el lugar santo y la otra parte el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro, que también es un símbolo de Cristo, que es la luz del mundo y que nosotros también nos somos llamados a resplandecer. También está la mesa de los panes. El pan simboliza también a Cristo, que puede ser el pan espiritual que nos sustenta con su palabra. Y también estaba el altar del incienso, que representa las oraciones y mediante el cual podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero lo más glorioso es que gracias a la sangre de Cristo, dice en el versículo 14, tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Eso no hacía los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. Nada más cubrían el pecado, pero no tenían el poder para limpiar la conciencia del ser humano, del hombre que es pecador. Entonces vamos viendo dos cosas que trajo Jesús. Él introdujo un mejor pacto, superior al antiguo pacto. También introdujo un mejor santuario. Y vamos a ver en el versículo 23 del capítulo 9. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario para padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. También leo en el capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, gracias al sacrificio perfecto, que es un mejor sacrificio que lo que ofrecían los sacerdotes al matar animales, gracias a este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, se rompió el velo que hacía esa separación entre Dios y el hombre. Y entonces ahora todos, ya no solamente como en aquel tiempo que entraba una vez solamente al año el sumo sacerdote, o Moisés, o los sacerdotes o levitas que podían entrar en el tabernáculo que simboliza la presencia de Dios. Ahora ya no es así. Ahora todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo podemos llegar, dice aquí, con libertad hasta la misma presencia de Dios, hasta el trono de su gracia. Y podemos llegar con toda confianza porque Él no nos condena. Sí, Él dice que ya con la sangre de Jesús ya nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero también nos capacita para ir venciendo el pecado todos los días. Amén. Nos da, por medio del poder de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza y el poder para vencer las tentaciones. Amén, hermanos. Entonces, siempre vamos a caminar y muchas veces vamos a ser tentados a escoger entre lo bueno y lo mejor, pero aquí el autor a los hebreos les está exhortando y les dicen, ¿para qué quieren regresar a su sistema antiguo de ritos, de ceremonias que hacían en el tabernáculo? Si eso solamente era una figura de la realidad, porque Cristo ya vino, ¿sí? Cristo ya dio su vida por ustedes, entonces ya no tiene caso volver a ese sistema antiguo, sino manténganse firmes en la fe en Cristo. Y así como en aquel tiempo descubrieron que no era la tierra el centro del universo, sino que era el sol, también así nosotros debemos de darnos cuenta que no existimos solamente para nosotros mismos, sino que por la obra creadora de Jesús y por su obra redentora, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino ahora le pertenecemos a Él y somos sus siervos. Debemos de vernos así como siervos, estar dispuestos a obedecer y a servir a Dios. Y de esa manera, la cosmovisión egocéntrica que tenemos muchas veces se va a ir transformando a una cosmovisión cristocéntrica. ¿Sí? Decía ahorita el pastor, vamos a orar porque hace falta obreros. ¿Sí? Entonces, a veces la comodidad o las condiciones que tenemos, pues no las queremos dejar, no queremos sacrificar el tiempo, el esfuerzo, el recurso muchas veces, porque ya nos adaptamos, ya nos acostumbramos a un estilo de vida. Pero Jesús nos dice cada día que seamos mejores, que vayamos más allá y demos un paso extra para seguirle y servirle. Amén, hermanos. Bueno, les pido que nos pongamos en pie y vamos a orar.